Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El mundo del espectáculo turco ha vuelto a encenderse con un episodio que nadie vio venir. Bastó una sola frase de Gupse Özay, conocida por su humor agudo, su pluma irreverente y su imaginación sin límites, para que las redes sociales explotaran en un auténtico carnaval de teorías, bromas y memes. Lo que parecía una simple declaración sobre su proceso creativo terminó por convertirse en una auténtica tormenta mediática que colocó a su esposo, el querido actor Bahar Arduç, en el centro del huracán sin haber dicho absolutamente nada. Todo comenzó durante la promoción de su último proyecto, cuando Gupse, fiel a su estilo provocador, lanzó una frase que sonó tan inocente como explosiva: "Me inspiré en la vida real al escribir estas escenas". También añadía algunas ideas locas para que el amor platónico fuera más divertido. A primera vista, sus palabras parecían inofensivas, incluso encantadoras. Sin embargo, en cuestión de horas, la maquinaria de Internet hizo lo que mejor sabe hacer: transformar una simple frase en una ola de teorías descabelladas, especulaciones infinitas y toneladas de humor viral. Twitter, Instagram, TikTok, ninguna plataforma se salvó. Miles de usuarios comenzaron a preguntarse a qué experiencias reales se refería la guionista. Y por supuesto, el nombre que más se repitió en los comentarios fue el del actor Bahar Arduç. Bahar definitivamente lo vivió en casa. Bahar, dinos la verdad, ¿qué está pasando en tu sala? Cada vez que Gupse escribe una escena, Bahar lo sufre en la vida real. Las bromas se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. Algunos usuarios imaginaron incluso escenas ficticias en las que Gupse proponía a su esposo ensayar lo que luego terminaría en el guión. Uno escribió con ironía: "Imaginen a Bahar llegando a casa cansado y Gupse diciéndole: 'Cariño, necesito probar una escena nueva', y entonces ocurre lo impensable". El comentario acumuló miles de me gusta en cuestión de horas. Todo el revuelo cobró aún más fuerza cuando una escena en particular empezó a circular como si fuera el santo grial del chismorreo: la famosa escena de la axila protagonizada por Uyku Karayel y Kerem Bürsin. Los seguidores de las producciones turcas recordarán este momento tan inusual como cómico, en el que los personajes comparten una secuencia tan absurda que se convirtió en tema de conversación mucho antes de que llegara a las pantallas. Según imágenes filtradas desde el set, Uyku bromeaba entre bastidores: "Mañana intentaré no reírme mientras hago esta escena, estoy muy nerviosa". Y, como era de esperarse, las redes no tardaron en conectar los puntos. La declaración de Gupse sobre haberse inspirado en la vida real y esta escena tan extravagante parecían, para muchos, estar relacionadas. La conclusión a la que llegó Internet fue tan inmediata como hilarante: Gupse seguramente hizo esto con Bahar. La creatividad de los usuarios no conoció límites. En cuestión de horas, las redes se llenaron de videos, subtítulos falsos y montajes donde se combinaban imágenes antiguas de entrevistas de Bahar con la frase de Gupse en letras mayúsculas: "Me inspiré en la vida real". Otros publicaron capturas de pantalla del actor con expresiones de resignación, acompañadas de frases como "ahora", "paciencia", o "lo que ocurre en casa se convierte en guión". Incluso hubo quienes llevaron el asunto un paso más allá, asegurando con total seriedad que Bahar debía tener una paciencia infinita para convivir con el humor desbordante de su esposa. La idea de que el actor estuviera experimentando escenas similares en su vida privada se convirtió en el chiste más repetido del momento. Mientras el mundo digital ardía, el principal protagonista de todas las bromas optaba por el camino más prudente: el silencio. Bahar, conocido por su discreción y su aversión a las polémicas, no ha emitido declaración alguna sobre el tema. Sin embargo, su ausencia de comentarios no ha hecho sino alimentar aún más el fuego.
Algunos fans creen que el actor está completamente al tanto de las bromas y que simplemente ha decidido reírse en privado. Otros, en cambio, aseguran que está sufriendo en silencio ante la avalancha de comentarios. Sea como sea, la curiosidad por conocer su reacción crece cada día más. Quienes conocen a la pareja de cerca saben que la relación entre Gupse y Bar siempre ha estado marcada por un profundo contraste que funciona a la perfección. Ella, desbordante de energía, sarcasmo y creatividad sin freno; él, sereno, reservado y con un humor mucho más sutil. Precisamente ese equilibrio es el que, según muchos, convierte su matrimonio en uno de los más sólidos del mundo del espectáculo. Así que no sorprende que, lejos de ofenderse, ambos estén disfrutando de la ola de atención mediática que se ha desatado. Para ellos, esta es solo una nueva muestra de que su química funciona también fuera de la pantalla. No podemos dejar fuera a los otros protagonistas involuntarios de esta historia, Oyku Karayel y Kerem Bürsin. La famosa escena de la axila, que muchos consideraron una de las más surrealistas en la televisión turca reciente, fue para ambos un desafío tan incómodo como divertido. Oyku confesó que tuvo que luchar para no reírse durante la grabación, mientras que Kerem, con su característico desenfado, se tomó la situación con humor. Sin embargo, ni siquiera ellos imaginaron que una escena tan peculiar terminaría convirtiéndose en parte de un fenómeno mediático mayor impulsado por las palabras de Gupse. El caso de Gupse Özay es una prueba más de cómo una declaración breve puede tener un impacto desproporcionado en la era de las redes sociales. Lo que para ella era simplemente una forma de compartir su proceso creativo se transformó en un espectáculo viral con miles de comentarios, teorías, bromas y debates. Algunos fans defendieron a la guionista, pidiendo que no se exagerara con sus palabras. Otros, en cambio, aprovecharon la oportunidad para ironizar sobre cómo el matrimonio Özay-Arduk parece ser una fuente inagotable de inspiración para sus guiones. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Gupse realmente se inspiró en su vida con Bar para escribir esas escenas tan peculiares? ¿O piensas que todo ha sido una gran exageración de las redes sociales? ¿Qué otras escenas te gustaría que analizáramos aquí en Newsaround? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal Newsaround para no perderte las historias más curiosas, divertidas y escandalosas del mundo de las celebridades turcas. Si quieres apoyar nuestro trabajo, recuerda que puedes hacer clic en el botón de unirse para convertirte en miembro del canal y ayudarnos a seguir creando contenido exclusivo para ti. Dale me gusta si te has reído con esta historia y comparte el video con tus amigos. Lo que comenzó como una frase sobre inspiración real terminó convirtiéndose en uno de los episodios más virales de la temporada. Gupse Özay, con su estilo provocador e irreverente, volvió a demostrar que basta con abrir la boca para que toda Turquía, y ahora también el mundo, hable de ella. Y mientras Bar Arduk sigue en silencio, las bromas no cesan, los memes no paran de multiplicarse y el público espera con ansias el próximo capítulo de esta comedia que, sin quererlo, se ha escrito sola. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.